Hola a todos. En esta segunda parte de la guerra en la antigüedad vamos a continuar analizando la guerra y su transición, su evolución desde la guerra en Mesopotamia, pasando por la guerra en Grecia a la guerra en Roma. En la primera parte de esta serie analizábamos cómo el origen de la guerra en Mesopotamia eh, se llevó a cabo a partir de distintas culturas de la guerra, como por ejemplo los sumerios, los egipcios, los asirios, los persas. Analizamos luego eh, la creación de la falange griega y después de analizar las guerras médicas y la guerra del Peloponeso, concluíamos con que aprovechando las consecuencias de la guerra del Peloponeso, surgiría una nueva amenaza en el norte, que fue Macedonia. Y allí es donde quiero retomar en esta segunda parte el relato, particularmente con el ascenso de Filipo de Macedonia. En efecto, es con Filipo de Macedonia que se reinventa la falange griega. Filipo añadió a su falange un cuerpo de élite formado por jinetes aristocráticos, sólidamente acorazados sobre fuertes monturas. Otro contingente de la infantería, quizás con menos armadura, los portadores de escudos, ocupaban el centro de la línea de combate macedonia al lado de la falange. Y estos portadores solían ser las primeras fuerzas de infantería que seguían tras la arremetida de la caballería, creando así un vínculo esencial entre el ataque inicial de los jinetes y la ulterior acometida de la falange propiamente dicha. Es casi seguro que Filipo sentó los cimientos de los Petzetauri, o los compañeros de a pie, llamados así para subrayar su relación con el rey como un contrapeso táctico y político a los compañeros aristocráticos de la caballería, que había comenzado como una guardia real. Unos cuerpos profesionales de infantería ligera, es decir, honderos, arqueros, lanzadores de jabalina, completaban aquel grupo de ejército compuesto aportando un bombardeo preliminar y un fundamental apoyo de reserva. Y la falange griega fue rehabilitada a fondo por Filipo de Macedonia y adquirió una importancia nueva. El general ateniense Ifícrates del siglo IV a.C. había previsto, ¿no?, estas polifacéticas innovaciones militares de Filipo cuando, de manera típicamente griega, comparó el nuevo ejército de Macedonio con un organismo humano. Decía el general ateniense Ifícrates, ¿no?, que los soldados con armas ligeras eran las manos del ejército macedonio, la caballería eran los pies, la falange de infantería propiamente dicha era el pecho y la coraza, y por supuesto la cabeza era el general. Es importante señalar que en la reestructuración, en la reingeniería que Filipo hace de la formación básica de combate que era la falange griega, dentro de las innovaciones Filipo conserva, por ejemplo, la lanza, ¿no?, como arma principal, la zariza, pero alargándola ahora de 2,5 metros a casi 4,5 metros, inclusive luego a 6 metros, con un peso de 8 kilos, fabricada en 2 partes y unida por unos enganches de hierro, con lo que se facilitaba su transporte durante las marchas. Ahora, como ya podrán ustedes suponer, su control y manejo adecuados requerían el uso de ambas manos, por el peso, obviamente, de la lanza. Por eso el escudo redondo, ¿no?, que había sido otro de los sellos distintivos de la falange griega, se termina reduciendo, mientras que las grebas, la mayoría de los petos y el pesado yelmo fueron sustituidos por piezas de cuero o materiales compuestos, o inclusive en muchos casos se abandonaron. Pero la idea central de una masa combatiente conservó, por supuesto, su primacía.
La falange de Filipo, compuesto por piqueros y formado y protegido por fuerzas tan diversas, era a la vez más letal y versátil que las columnas tradicionales de los hoplitas. Ahora el enemigo podía ser alcanzado ya no por las 3 primeras filas, sino por las 5 primeras filas, ¿no? Debido, entre otras cosas, al aumento en la longitud de las lanzas, como pueden ustedes justamente observar en la figura. La nueva falange macedonia, utilizada con gran precisión y potencia, solía descargar un golpe demoledor al blanco, después de que el trabajo de la caballería y los contingentes auxiliares lo hubieran hecho vulnerable. Aquella coordinación entre infantería y caballería era un fenómeno completamente nuevo en la historia de la conducción de la guerra, al menos en Occidente. Filipo aportó también a la práctica occidental de la guerra una ideología de combate completamente nueva. Los macedonios, de rostro implacable, no mataban solo para obtener territorios. La batalla estaba pensada más bien como instrumento de una ambiciosa política estatal. La experiencia de las batallas de Maratón y de Platea, de las que hablamos en nuestra sesión anterior, habían permitido que los griegos supieran que, por ejemplo, los persas eran vulnerables. Y tras el asesinato de Filipo de Macedonia en el 336 a.C., el joven Alejandro Magno, de 20 años, su hijo, inició la invasión de Persia planeada por su difunto padre, con una victoria a orillas del río Gránico, cerca del Helesponto en el 334 a.C. Alejandro se embarcó en su primera campaña con 12.000 infantes y 1.500 soldados de caballería. Unos 9.000 soldados de infantería organizados en 6 batallones o taexis de 1.500 compañeros de a pie y los restantes 3.000 infantes que formaban una guardia de élite que se denominaban los portadores de escudo. Los portadores de escudo y los compañeros de a pie se desplegaban en el centro de la línea de batalla macedonia, flanqueados por la caballería, con la que se entrenaban para maniobrar por escalones. Los compañeros jugaban un papel de choque para fragmentar la línea enemiga, que después sería aplastada por la falange propiamente dicha. En la batalla del Gránico, de 40.000 soldados macedonios perecerían 400 soldados y sufrirían heridas considerables alrededor de 2.000. Por su parte, el ejército persa, de 50.000 combatientes, murieron 5.000 y 2.000 fueron hechos prisioneros. Y Alejandro establecería a partir de la batalla del Gránico una pauta que iba a caracterizar sus 3 principales triunfos bélicos después del Gránico. Me refiero a la batalla de Isos en el 333 a.C., la de Gaugamela en el 331 a.C. y la batalla del Hidaspes en el 326 a.C. Permítanme, de estas 3 batallas que acabo de mencionar, hablar de una en particular, la batalla de Gaugamela, la que se desarrolla en el 331 a.C. Pues es justamente en esta batalla en la que Alejandro Magno completó su conquista del imperio persa de Darío III, con una extraordinaria victoria contra un ejército superior en número y en un campo de batalla elegido por los persas. Igual que sucedería en Isos, el ataque de la caballería macedonia dirigida por el propio Alejandro fue decisivo para el logro de la victoria macedonia. Después de la batalla de Isos, Alejandro Magno dedicó un año a consolidar su dominio sobre las provincias occidentales del imperio persa, mientras Darío III reunía un nuevo ejército y aguardaba al invasor en Mesopotamia. Alejandro aceptó el reto e inició la larga marcha hacia el este en la primavera del 331 a.C. Darío llevó a su ejército a una vasta explanada para sacar el máximo partido de su superioridad numérica. Despejó el terreno de obstáculos de modo que sus 200 carros de guerra pudieran combatir sin estorbo. Su ejército también se componía de elefantes de guerra indios,
Alejandro descartó un ataque nocturno y avanzó con decisión con su falange para enfrentarse abiertamente, ¿no?, a Darío. Y este respondió con un ataque de los carros de combate. Alejandro, que iba al frente de la caballería en el ala derecha, la hizo desplazarse más hacia la derecha y amenazó con flanquear la izquierda de la línea enemiga. Y los persas se desplazaron hacia la izquierda para bloquear el movimiento de Alejandro, pero eso abrió una brecha entre la izquierda y el centro. Entonces Alejandro envió a su infantería ligera para que se encargara de la izquierda persa mientras él hacía cambiar de frente a la caballería e embestía por la brecha, abriéndola más para que su infantería pesada pudiera seguirlo. Darío termina huyendo para evitar que lo hicieran prisionero y el ejército persa empezó a ceder. Más tarde, un sátrapa, ¿no?, un gobernador del imperio persa, dio muerte a su propio rey, a Darío, y Alejandro ocupó Babilonia, la capital de Persia, consolidando de esa manera el control sobre ese vasto imperio. Se estima que en la batalla de Gaugamela murieron 700 macedonios de una fuerza de 47.000 y que posiblemente perecieron 20.000 persas de una fuerza de 100.000. Entonces, ¿cuál fue la pauta que iba a caracterizar la forma en la cual Alejandro libraba las batallas y en la cual pues logró cosechar sus más importantes éxitos militares? Pues bien, la pauta consistía en lo siguiente. Primero, una adaptación brillante al terreno local, a menudo desfavorable, ¿no? Casi todas las batallas de Alejandro fueron libradas a orillas de un río o en sus proximidades, por ejemplo. Usualmente quien escogía el campo de batalla no era el mismo Alejandro, sino su enemigo, generándole de esta manera una falsa seguridad, particularmente al enemigo que al haber considerado escoger el campo de batalla preferido, pues tenía una ventaja táctica sobre su adversario. Otra de las pautas de Alejandro tuvo que ver con el liderazgo, con varios ejemplos aterradores de valor personal al frente de su séquito de jinetes. También unas sensacionales cargas de caballería centradas en un punto concreto de las líneas enemigas, destinadas a dirigir el enemigo desconcertado hacia las lanzas de la falange en pleno avance, como ocurrió en Gaugamela. Así como la asignación de unidades especializadas para realizar fintas iniciales o reforzar lugares problemáticos. Y por supuesto la ulterior persecución o destrucción de las fuerzas enemigas en el campo de batalla, como reflejo de la decisión impulsiva de Alejandro de lograr la eliminación, la aniquilación, no solamente la derrota de los ejércitos adversarios. No obstante, por más espectaculares, ¿no?, que fueran estas obras maestras de combate, los principales enfrentamientos campales no sumaron más de una semana de acción de los cerca de 3.600 días de campaña continuada de Alejandro en el este. Por lo tanto, es acertado recordar también que los asedios, las marchas y las operaciones que formaron parte de la notable destrucción del imperio persa a manos de Alejandro a lo largo de una década implicó más que, ¿no?, batallas campales, que fueron realmente muy pocas, ¿no?, toda una estrategia coordinada y estructurada de invasión de tan vasto territorio y tal vez el que era considerado en ese momento el imperio más importante del mundo. A diferencia de los griegos anteriores a los macedonios y de los persas, pues los macedonios solían llevar consigo sus propias provisiones y pertrechos. En su origen, a la infantería macedonia le faltaba disciplina, formación y organización, y el papá de Alejandro, Filipo, estableció un riguroso régimen de entrenamiento que implicaba marchas forzadas, regulares con todo el equipo. Se prohibió el uso de transportes con ruedas y se forzó a la infantería a cargar sobre su espalda las raciones para 30 días cuando estaban en campaña. Filipo también, ¿no?, desarrolló una
intendencia eficiente que le permitía estar en campaña durante todo el año. Y su hijo proporcionó a todas sus campañas un respaldo logístico adecuado. En términos generales, Alejandro sería el primer occidental en llevar la guerra a Oriente y a combatir un sinnúmero de culturas de guerra distintas con sus propias tácticas y medios de violencia. Por ejemplo, Alejandro se enfrentaría por primera vez a los elefantes de guerra en la batalla de Gaugamela en el 331 a.C., ¿no? Y en la batalla de Hidaspes en el 326 a.C. en la India, Alejandro se enfrentó con unos 100 elefantes, alineados delante del frente de batalla a intervalos de 15 metros, con el objetivo de detener a la caballería macedonia. Así como sucede con los camellos, a los caballos tampoco les gusta el olor de los elefantes. Por ende, la infantería ligera macedonia avanzó contra los elefantes para matar con sus jabalinas a los guías. Y luego Alejandro ordenó a sus falanges que atacasen con una formación de escudos fuertemente entrelazada, presentando una masa intimidatoria que terminaría ahuyentando a estas bestias. Y de esta batalla, la de Hidaspes en el 326, resultarían 1.000 macedonios muertos de 41.000 y 12.000 indios muertos y 20.000 capturados de una fuerza total de 50.000. A pesar de que en dicha batalla, ¿no? Alejandro logró casi que la victoria. La verdad es que en esa batalla fue cuando Alejandro Magno estuvo más cerca de la derrota. Su temible caballería fue incapaz de someter del todo al valeroso rey Poros. Y Hidaspes terminaría marcando el límite de la carrera de conquistas militares de Alejandro. Al morir Alejandro en el 322 a.C., agotado, alcoholizado a sus 33 años, las tierras heredadas y conquistadas por él fueron divididas entre los principales comandantes macedonios del campo de batalla y de la patria griega. Para pasar a hablar ahora de la guerra en Roma, pues es importante señalar cómo se fue, ¿no? Cómo fue el final de la falange griega. Como los hombres en la falange utilizaban ahora las dos manos para blandir la zariza, la lanza, que había aumentado en tamaño, solo podían llevar un escudo de bronce pequeño y circular colgado del cuello que cubría el hombro izquierdo. En el 327, los que llevaban los portadores del escudo estaban decorados con placas de plata y su formación recibió el nombre de escudos de plata. Y en manos de un genio militar como Alejandro, que era capaz de integrar todo tipo de tropas en un todo sin costuras, pues la falange se convirtió en un arma formidable. Pero en manos menos diestras, la falange tenía sus debilidades y sobrevivió de forma cada vez más degradada. Solo podía operar con eficiencia sobre un terreno llano donde no existieran obstáculos que rompieran su cohesión. Y cuando se enfrentó, los ejércitos macedonios luego de la muerte de Alejandro, por ejemplo, a ejércitos romanos disciplinados y bien dirigidos en el siglo II a.C., se empezaron a mostrar las grietas de la falange. En Cinocéfalos, en el 197 a.C., la falange macedonia fue derrotada por una legión romana. En Pydna, en 1968 a.C., un ejército macedonio de 4.000 soldados de caballería y 40.000 de infantería, con una falange de 20.000 hombres, fue derrotado por 4 legiones romanas al mando de Emilio Paulo. La línea macedonia se extendía a lo largo de más de 3 kilómetros, con la falange en el centro y la caballería en ambos flancos. El comandante romano recordaba más tarde su alarma cuando el avance de la falange pasó a través de las primeras filas de su ejército. Pero en esta marcha se desorganizó y se abrieron huecos que pudieron explotar los legionarios,
porque los falangitas, entorpecidos por sus pesadas arizas de casi 6 metros de envergadura, eran incapaces de enfrentarse al combate cuerpo a cuerpo. La caballería macedonia huyó del campo, dejando a la falange para que fuera masacrada por las legiones. Y la derrota redujo a Macedonia eventualmente a un estado provincial del ahora y cada vez más importante Imperio Romano. Entonces, es importante señalar que la práctica militar helenística adolecía de debilidades inherentes, tanto en la táctica como en la estrategia. En el siglo III a.C., la mayoría de los integrantes de la falange eran exclusivamente mercenarios a sueldo. Había desaparecido cualquier vestigio de la solidaridad agraria y el brío de los antiguos ejércitos romanos. De los antiguos ejércitos griegos. Y a diferencia de las fuerzas de Filipo y Alejandro, unas décadas atrás, las tropas mucho más numerosas de sus sucesores, muchas de ellas principalmente compuestas por mercenarios, por soldados contratados a sueldo, pues requerían además un apoyo enorme también de personal no combatiente, transportistas de bagajes, ingenieros, esposas, hijos, esclavos, amantes, mercados. Y semejante dependencia logística y social solía estar organizada además de manera muy ineficiente. Y esa relativa falta de cuidado limitaba tanto el alcance como las opciones estratégicas de los grandes ejércitos helenísticos. Pero todavía fue más importante el crecimiento incontrolable de la propia falange cuando, como comentaba, la longitud de las pesadas picas se acercó a los 6 metros o más. En cambio, la cohesión de la práctica romana de la guerra contrastaba fuertemente ahora con el caos del estilo militar helenístico. En el plano táctico, los romanos asimilaron la antigua falange de los etruscos, institución que estos habían tomado a su vez de los griegos. Y es que Roma conservó a lo largo de su historia cierta fascinación por la falange griega. Pero los romanos le otorgaron una capacidad letal novedosa a la infantería romana. A partir de la movilidad y la fluidez y no la fuerza desnuda del combate. Además, la espada corta, el gladius, y no la pica, ¿no?, se convirtió principalmente en el arma principal del combatiente de infantería pesada. A cambio de la pica, los romanos tenían dentro de su arsenal la lanza o jabalina, denominada pilum, que medía aproximadamente 2 metros. Lo que ustedes están viendo aquí asando por parte de un legionario romano es el pilum, ¿no?, que tenía como principal propósito ser lanzada como jabalina. Luego se utilizaba realmente el arma principal, que era esta, el gladius, ¿no? Habían 2 clases de pilum, el pesado y el ligero. Los usaban cuando estaban más o menos de 15 a 30 metros del enemigo. Se cree que los romanos copiaron el pilum de uno de sus rivales más importantes en Italia, los samnitas, que la inventaron posiblemente como una forma de frenar las temidas cargas de los celtas. El pilum estaba diseñado para arrojarse y para que al clavarse en un escudo enemigo, por ejemplo, se doblara, quedando inutilizado para que fuese usado por las propias fuerzas enemigas en contra de los propios romanos. Y en sintonía con esta nueva iniciativa, para conseguir rapidez y fluidez, la infantería romana también abandonó el escudo redondo de gran tamaño a favor del scutum curvado, ¿no?, y rectangular, y de la espada corta y de doble filo para asestar estocadas. El legionario romano se adaptaba ahora a cualquier lugar, en todo momento y con cualquier finalidad. La génesis de la legión
se produjo en Italia durante los siglos IV y III antes de Cristo. Las limitaciones de la falange romana inicial fueron cada vez más patentes a medida que Roma se expandía lentamente por toda la península italiana y se encontraba con la necesidad de adaptar sus fuerzas a una amplia diversidad de ejércitos distintos, tanto en el norte de Italia como en el este y el sur. La formación en columna de la falange romana fue desglosada gradualmente en unidades tácticas menores, denominadas manípulos o manojos. Estaba compuesta por un total de 160 infantes, y cada manípulo estaba compuesto a su vez por 2 centurias, cada una compuesta por 80 hombres, campesinos italianos, dirigidos por un oficial militar cualificado, un centurión. 5 manípulos formaban a su vez una cohorte de 800 hombres. Entonces la legión consistía en un cuerpo de infantería pesada de unos 4.200 hombres, que más tarde alcanzaría el número entre los 5.200 y 6.000 soldados de infantería y 300 jinetes, para completar un total de entre 6.000 a 6.300 efectivos. La caballería o equites era originalmente la unidad más prestigiosa del ejército romano, donde los romanos jóvenes y saludables, principalmente de la casta de los patricios, comenzaban a destacarse antes de iniciar sus propias carreras políticas. Estaban divididos en 10 unidades de 30 hombres. Y al principio, pues una decuria era un pelotón, compuesto por 10. Al mando de cada unidad se hallaba un decurión. Y la infantería ligera o vélites eran básicamente lanzadores de jabalina y hostigadores en general. Eran utilizados según la necesidad y provenían de los estratos económicamente más bajos de la sociedad romana. Gracias a su versatilidad, los velitas eran el comodín de la legión romana. Pero por supuesto, la infantería pesada era la unidad principal de la legión. Se componía de ciudadanos legionarios que pudiesen pagar el equipo, compuesto de casco de bronce, escudo, armadura, el gladius o la espada corta y el pilum. Y la infantería pesada estaba subdividida de acuerdo a la experiencia de los legionarios en 3 líneas separadas, como ustedes están viendo aquí en pantalla. Estaban los hastati, que eran los más jóvenes y formaban la línea delantera. Después venían los príncipes, que se trataba de hombres con edades rondando los 30 años y componían la segunda línea. Y finalmente estaban los triari, que eran los soldados veteranos y que conformaban la tercera línea y que solamente entraban en combate en situaciones extremas. En batalla, los manípulos estaban organizados comúnmente en una formación cuadriculada llamada quincux. Y la clave del temprano éxito de la legión consistió en la coordinación y la capacidad de adaptación permitidas por las reservas y por la mera diversidad de las fuerzas. En una batalla tradicional, la batalla iniciaba con los velitas, que lanzaban, sus ondas, sus lanzas, ¿cierto? Sus flechas al enemigo. Salían de la formación y entraba ya entonces a buscar el combate cuerpo a cuerpo la primera línea de la infantería, los hastati, que repito, eran los menos experimentados. ¿Por qué razón en la cultura griega romana se colocaban primero a los menos experimentados a combatir? Pues porque eran la carne de cañón. La formación de un legionario a través de los años, su educación, su equipamiento, la capitalización de su experiencia se terminaban constituyendo en un activo estratégico muy valioso para el Estado romano. Por eso no exponían inmediatamente a lo que consideraban era su activo más valioso, los veteranos. Los veteranos solamente entraban en combate cuando había que resolver el conflicto, cuando la batalla estaba enredada,
y no había una victoria segura. Antes de eso, pues eran preservados, ¿no? En favor de que las primeras líneas que entraban en combate eran los astati y luego los príncipes. Entonces, la clave del temprano éxito de la legión consistió en esa coordinación y la capacidad de adaptación permitidas por las reservas y la diversidad de sus fuerzas. Las pilas concedían a la infantería romana un alcance ofensivo desconocido por la falange, pues la lluvia mortal de jabalinas superaba en potencia mortífera los proyectiles de las ondas o las flechas de los arqueros. Una vez dentro de la masa desconcertada del enemigo, el gladius, ¿no?, la espada romana, podía acabar deprisa con los integrantes de una falange, y el gran scutum ovoide, el escudo ovoide de los romanos, resultaba práctico para empujar. En el plano táctico, el tiempo y el espacio estaban bien controlados por los suboficiales del ejército romano, los optiones, militares de profesión y formación que podían coordinar las unidades de sus 3 líneas de asalto. Y disponiendo los 30 manípulos de cada legión para conseguir mayor densidad o flexibilidad en las líneas, según lo requiriese la situación. Al mantener la acción en el centro, los ataques por los flancos, las retiradas y las maniobras envolventes eran otras tantas opciones tácticas a las que tenían a su disposición los romanos. Y en último extremo, todos los manípulos de una legión podían funcionarse en sentido horizontal y sus líneas unirse también en forma vertical. En este caso, la legión formaba, por así decirlo, una enorme falange para lograr mayor fuerza de acometida gracias a la acumulación y empuje de los escudos. En consecuencia, la gran variedad de armamento y de las posibles formaciones romanas facilitaba una respuesta rápida a los desafíos tácticos de cualquier enemigo armado. Y solamente 2 medios, 2 situaciones resultaban perniciosos para la legión romana. En primer lugar, no debían caer bajo ninguna circunstancia en un terreno estrecho y plano donde pudieran quedar atrapados, como ocurrió, por ejemplo, en la batalla de Canás en el 216 a.C., ¿no?, y aplastada en un movimiento de tenaz al enemigo por los flancos. En esos valles y gargantas naturales o artificiales, los manípulos no tenían la posibilidad de fluir con independencia, sino que tendían a apiñarse. Y como segunda situación, igualmente fatal era aquella en un caso totalmente contrario, es decir, cuando la legión se veía expuesta a unas planicies abiertas, inacabables y sin árboles, ¿no? En este caso, al no contar con una auténtica caballería pesada y disponer solo de unos jinetes ligeros, pues las legiones romanas podían acabar tragadas por la mera amplitud del terreno. Entonces, pues hostigadas y acosadas interminablemente por nómadas o arqueros montados que no podían ser presa y mucho menos blanco de los manípulos, pues terminaba la legión pudiendo estar en grave peligro, ¿no? Pero lo cierto es que la legión representaba la culminación perfecta de las destrezas militares existentes en Occidente. Inspirados en una anterior tradición griega de combate consistente en causar conmoción y provocar un enfrentamiento decisivo, unido al legado macedonio de integración y diversidad de las fuerzas, los romanos lograron, en su sentido práctico, un maravilloso equilibrio entre potencia y elegancia. Pero también, sin lugar a dudas, ayudados, ¿no?, por una organización gubernamental y por el capital de una economía de mercados en expansión que le permitieron dotársele a la legión romana de una rica infraestructura bélica, carreteras, campamentos, hospitales, armas y armaduras, servicios de apoyo, pensiones, salarios, cuerpo médico, la constitución de un cuerpo profesional de oficiales militares. Fueron todos, ¿no?, elementos adicionales que permitieron particularmente la constitución
de una fuerza militar que se convirtió en la máxima potencia militar de la antigüedad. Y esa organización gubernamental, ese Estado, le proveyó al ejército romano también de los medios para avanzar en la tecnología. Sabemos muy poco de los métodos de asedio romanos antes del siglo III a.C. Y el sitio más antiguo del que tenemos detalles precisos es el ataque contra Agrigento, ¿no? Contra el Agrigento cartaginense, en Sicilia durante la Primera Guerra Púnica en el 262 a.C. Pero lo cierto es que la tecnología en materia de máquinas de asedio y armas que los romanos desarrollaron, pues les permitieron durante mucho tiempo mantener una ventaja militar sobre sus adversarios a lo largo y ancho, particularmente de la cuenca del Mediterráneo. Famoso es, por ejemplo, el asedio que los romanos hacen en Alesia, ¿no? Un pueblo moderno de Alise-Saint-Étienne, al noroeste de Dijon. Alesia estaba situada en el extremo occidental de una meseta entre dos ríos que la separaban de las montañas a ambos lados y fue ocupada por el jefe Arverno Vercingetorix, ¿no? Que dirigía una revuelta contra Roma. Julio César construyó murallas internas y externas alrededor de Alesia, que estuvieron protegidas durante la construcción por 23 fuertes levantados sobre las laderas alrededor de la ciudad. La línea interior estaba precedida por un foso lleno de agua, y tanto la línea interior como la exterior estaba culminada por un terraplén y una empalizada con torres cada 25 metros. Para liberar a la mayor parte de su ejército, para forrajear y conseguir madera, Julio César cubrió el terreno delante de la muralla interior con un laberinto denso de trampas, el equivalente antiguo de las minas, ¿no? Pues justamente esos obstáculos que establecían los romanos para la protección de sus campamentos, ¿no? Los fosos, ¿no? Las estacas, etcétera, las trampas, y que se llamaban minas, son la raíz latina de la cual deviene la palabra amenaza o minacia. Minacia en latín, la amenaza en español. Las minas. Entonces, trincheras de 1,5 metros de profundidad, plagadas de ramas afiladas, y delante de ellas 8 filas de pozos circulares de los que sobresalían estacas afiladas, ¿no? Hacían parte de todo este conjunto de defensas que recibían el apodo de lirios. Y por delante de los lirios había una línea más de trampas, maderos de 30 centímetros de largo, cubiertos de clavos de hierro y enterrados en el suelo al azar. Se les conocía como aguijones. Y cuando todo estuvo completo, pues se repitió el proceso en la línea exterior. La vicircuncavalación fue atacada desde dentro y desde fuera de Alesia, pero los ataques estuvieron mal coordinados, a pesar de la superioridad numérica de los galos, y la verdad es que Vercingetorix se rindió y fue llevado a Roma como cautivo y encarcelado, ¿no? En el 46 a.C. fue exhibido durante el triunfo de César y después ejecutado. Lo cierto es que este breve ejemplo da cuenta de que la capacidad romana para la ingeniería y su determinación obstinada rara vez fracasaban ante una operación de asedio. Una parte esencial del arsenal romano era el ariete, una larga viga de madera con punta de hierro suspendida mediante cuerdas de una estructura móvil que se conocía como tortuga o testudo. Los hombres que manejaban el testudo estaban protegidos por tablones y capas de arcilla o telas acolchadas. Y los romanos también usaban torres de
de asedio cubiertos de hierro, mimbre o cuero como plataformas para atacar con arqueros o artillería, con frecuencia incorporando un ariete al nivel del suelo. Y cada legión romana, ¿no?, tenía su propio complemento de artillería. La catapultae, que lanzaba flechas, y la ballistae, que tiraba piedras. La catapultae más común tenía 1,5 metros de alto y disparaba flechas de unos 60 centímetros de largo. Los lanzadores de piedras se elevaban a 4,5 metros y podían lanzar inclusive proyectiles de un peso de 45 kilos. Entonces, con todas estas capacidades que le proveía el Estado romano a su ejército, en el siglo III a.C., pues Roma se expandió simultáneamente, ¿no?, hacia el este contra los griegos y los macedonios, y hacia el oeste y hacia el sur contra Cartago. La gran potencia comercial y militar desarrollada, o que se había desarrollado, ¿no?, en la actual Túnez, ¿no?, norte de África, en lo que actualmente es Libia. Y las 3 guerras púnicas que suceden a partir del enfrentamiento entre Roma y Cartago van a definir quién será el poder hegemónico, particularmente del Mediterráneo. Las 3 guerras púnicas, la primera entre el 264 al 241 a.C. por Sicilia. La segunda guerra púnica entre el 218 al 201 a.C. por el control de Italia y España. Y la tercera guerra púnica entre el 149 al 146 a.C. por el control de la propia Cartago, pues fueron una lucha por el Mediterráneo central que culminó con la destrucción de Cartago y el ascenso de Roma como superpotencia. Efectivamente, las semillas del Imperio Romano se plantaron en la Segunda Guerra Púnica. Antes de eso, la influencia de Roma no se extendía más allá de los Alpes. Pero en 100 años, la influencia de Roma alcanzó España, África e inclusive el este helénico. Hablemos un poco de los antecedentes de esa guerra. Cartago fue fundada por los fenicios en el siglo IX a.C., en la costa de Túnez, en el norte de África, como ya señalaba. Para el 264 a.C. era una poderosa ciudad-estado, con un gran imperio comercial basado en sus colonias exteriores. Y exceptuando, ¿no?, a Roma, era el más poderoso estado del Mediterráneo occidental. La armada de Cartago no tenía rival, pero su ejército permanente en tierra no era demasiado potente. Era una potencia marítima, más no una potencia terrestre. Al ser un estado comercial no necesitaba grandes contingentes de soldados, más que en los momentos puntuales en los que se encontrase en guerra. Además, solía confiar en el uso liberal de mercenarios para complementar o incluso formar casi por completo dichas fuerzas de tierra, contratados gracias a las considerables riquezas procedentes del comercio, que eran la base de la economía cartaginense. Los intereses de este imperio comercial se encontraron en oposición con los de la floreciente República de Roma, que se encontraba en plena expansión. Las causas del expansionismo romano deben de buscarse en la asunción de una política imperialista por parte del patriciado romano, con la intención de mitigar las tensiones sociales presentes desde los mismos inicios de la República. El objetivo ahora de Roma era conquistar tierras fértiles y repartir el botín entre su ciudadanía. Y aunque con una armada menos numerosa y con menos experiencia en el combate marítimo, el ejército permanente de los romanos ya era la fuerza de combate terrestre más potente de su época. Y tan pronto como Roma finalizó su conquista de Italia, inició la expansión hacia el norte y el sur,
lo que trajo inevitablemente el conflicto también con Cartago. La victoria final de la República de Roma supuso la desaparición de Cartago y la anexión de sus colonias y sus ciudades, haciendo del mar Mediterráneo el Mare Nostrum de Roma. Pero, ¿cómo llegamos a eso? Pues primero sucedieron, ¿no?, una serie de conflictos entre el 264 al 241 a.C., denominada la Primera Guerra Púnica. Las primeras fases de la guerra consistieron en batallas terrestres, en Sicilia y el norte de África, pero a medida que avanzó el conflicto se convirtió en una guerra eminentemente naval. El conflicto fue costoso, ¿no?, para ambos bandos, pero Roma eventualmente se alzó con la victoria. Conquistó la isla de Sicilia, obligando además a la derrotada Cartago a pagar un cuantioso tributo. Y el resultado de la guerra, de la Primera Guerra Púnica, desestabilizó tanto a Cartago que Roma le arrebató, como pueden ustedes observar ahí en pantalla, a Córcega y Cerdeña, ¿no?, sin apenas esfuerzo unos años después, cuando la primera se vio arrastrada a la guerra de los mercenarios. La armada de Cartago era superior a la armada romana en todos los aspectos. Sus tripulaciones tenían más experiencia en la guerra naval de la época, eran más numerosas y disponían de mejores avances técnicos, ya que sus naves eran más rápidas y maniobrables. Sin embargo, Roma consiguió planos detallados e información de primera mano de los medios de fabricación naval usados por Cartago y procedió a volcar toda su capacidad de producción en la construcción de una nueva armada. También se introdujeron mejores técnicas. Al saber que no podían superar a las naves cartaginenses en velocidad, los romanos incorporaron una especie de puente de asedio en la proa de sus buques, el Corvus o Cuervo. Y este se tendía sobre naves enemigas adyacentes, con lo que podían ser abordadas por legionarios completamente armados y acorazados, capaces de masacrar a la tripulación enemiga en cuestión de minutos y capturar la nave. Hasta entonces, las batallas navales incluían muy pocas acciones de abordaje. La táctica principal consistía, como ocurría en la época griega, ¿no?, de embestir al enemigo con el ariete incorporado en la proa de la mayoría de los trirremes. Y de llegarse a la lucha cuerpo a cuerpo, este se solía realizar entre tripulaciones de marineros y remeros con armaduras ligeras y armas cortas. Los romanos incorporaron a la contienda el uso de su excelente infantería pesada, permitiéndoles el uso también en el mar de una de sus mayores ventajas estratégicas, que hasta entonces solo había podido ser empleada en tierra, reduciendo la ventaja táctica de la flota cartaginense. Por eso es que a partir de entonces se hizo mucho más peligroso acercarse a un barco romano. Y luego de haber sido obligada a firmar un tratado de paz con Roma en el 241 a.C., en el año 240 a.C., las tropas mercenarias de Cartago se rebelaron contra las propias autoridades cartaginenses. Y aprovechando la oportunidad, pues Roma arrebató a los cartaginenses las islas de Córcega y Cerdeña en el 238 a.C. Y a partir de entonces, los romanos comenzaron a utilizar el término Mare Nostrum, nuestro mar, para referirse al mar Mediterráneo, ejerciendo el control efectivo del mismo. La Segunda Guerra Púnica, entre el 218 al 201 a.C., es la más conocida de las tres guerras púnicas, por producirse durante ella la famosa expedición militar de Aníbal contra Roma cruzando los Alpes, ¿no? Partiendo desde la actual Cartagena, en el sur de Hispania, ¿no?, Aníbal condujo a su ejército hacia el norte, cruzó los Alpes e invadió la península itálica desde el norte, derrotando a todas las fuerzas que la República de Roma lanzó en su contra en las batallas de Tesino, Trevia, Trasimeno y finalmente Canás, donde fueron derrotados 2 ejércitos consulares enteros.
produciéndose la derrota más humillante de la historia de Roma desde el saqueo de los galos en el siglo IV a.C. Aníbal se mantuvo con su ejército en Italia durante 16 años. Pero Aníbal no fue capaz de poner Roma bajo asedio por no disponer de suficientes hombres, ya que el cruce de los Alpes y las batallas posteriores supusieron la pérdida de gran parte de sus soldados y elefantes de guerra. Y la República de Roma, por su parte, no, a pesar de ello, pues tampoco logró expulsarle a Aníbal de Italia. Durante la Segunda Guerra Púnica se combatió principalmente en 3 teatros principales, ¿no? Hubo 3 teatros de operaciones principales. Primero, Italia, ¿no?, donde Aníbal venció a las legiones romanas de forma continuada. Segunda, Hispania, ¿no?, en la península ibérica, donde Asdrúbal Barca, hermano menor de Aníbal, defendió las ciudades coloniales cartaginenses frente a los hermanos Escipión, Publio y Lucio, padre y tío de Escipión africano, ¿no?, respectivamente, hasta que fue obligado a retirarse hacia Italia debido a los avances de Roma ya con Escipión el africano. Y Sicilia fue el tercer teatro de operaciones, donde los romanos mantuvieron siempre su supremacía militar a los intentos cartaginenses de recuperar la isla. Y aunque podría considerarse África como un cuarto teatro de operaciones, las acciones allí no tuvieron suficiente extensión en el tiempo ni geográficamente para aceptarlo como tal, al menos en la Segunda Guerra Médica, ¿no?, ya que solo se batallaría allí cuando la guerra en otros frentes había terminado. Y eso nos lleva pues justamente a la Tercera Guerra Púnica. Entre el 149 al 146 a.C., que comprende casi en exclusiva la batalla por Cartago, ¿no?, una operación de asedio de larga duración que acabó con el saqueo y la destrucción completa de la ciudad de Cartago. Y las causas de la guerra fueron, por un lado, el creciente sentimiento antirromano en Hispania y Grecia, y por el otro, el visible resurgir del poderío militar cartaginense después de la Segunda Guerra Púnica, ¿no?, que había reducido artificialmente por Roma tras esa guerra. Entonces, obligada a un ejército puramente nominal después de la Segunda Guerra Púnica, por las condiciones del tratado de paz que le impuso Roma, Cartago sufría regularmente incursiones de saqueos desde la vecina Numidia, las cuales a raíz del mismo tratado eran arbitradas por el Senado romano, quien solía favorecer a Numidia, ¿no?, en la mayoría de sus resoluciones. Y tras soportar esta situación durante casi 50 años, pues Cartago consiguió pagar todas las indemnizaciones de guerra que le debía a Roma, tras lo cual comunicó públicamente que dejaba de considerarse ligada a las restricciones del tratado en contra de la opinión de Roma. Y alarmados por este rebrote de militarismo cartaginés y temiendo el resurgir del mayor campeón de la causa antirromana, pues muchos romanos abogaron por una destrucción completa de Cartago, en algo que podríamos llamar en la primera forma de guerra preventiva, ¿no? Y durante el año del 149 a.C., y tras exigir la entrega de 300 hijos de la nobleza cartaginense como rehenes a Roma, se demandó que la ciudad fuera demolida y trasladada a otro punto más hacia el interior de África, lejos de la costa. Y esa fue la gota que obviamente colmó el vaso de la paciencia cartaginense. Se negaron a aceptar tal demanda y Roma declaró el inicio de la Tercera Guerra Púnica. La población de Cartago, que hasta el momento había confiado principalmente en el uso de mercenarios, tuvo que tomar una parte, ¿no?, mucho más activa en la defensa de la ciudad. Se fabricaron miles de armas improvisadas en un corto espacio de tiempo, llegándose incluso a emplear pelo de las mujeres cartaginenses para trenzar cuerdas de catapulta, con lo que se logró rechazar el ataque inicial de los romanos. Y tras un asedio de 3 años de duración en el que finalmente los romanos lograron romper las murallas de la ciudad, pues la saquearon y procedieron a quemarla por completo hasta sus cimientos.
Los habitantes supervivientes fueron vendidos como esclavos. Y la victoria final, ¿no?, de Roma supuso la desaparición de Cartago y la anexión de sus colonias y sus ciudades. Lo que convirtió al vencedor en la nación más poderosa de Europa y del Mediterráneo, iniciando una hegemonía que mantendría Roma hasta la división del Imperio Romano, el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino, en el 286 por parte del emperador Diocleciano. Finalmente, a finales del siglo II y principios del primero antes de Cristo, el ejército romano se enfrentó a un dilema. La expansión ultramarina estaba superando la capacidad militar tradicional de Roma de poder tener control efectivo de sus territorios. Las luchas casi constantes en el norte y en el oeste contra las tribus germánicas, los imbrios y los ambrones entre el 113 al 102 a.C., o en el sur contra el africano Yugurta en Numidia entre el 112 y el 106 a.C., y en el este contra Mitrídates en la región del Mar Negro entre el 96 y el 82 exigían obviamente una reestructuración de las legiones republicanas o el cese total de esa clase de intervenciones. Las campañas romanas solían abarcar ahora el conjunto del Mediterráneo y prolongarse a lo largo de todo el año. Durante las campañas, ¿no?, cada legionario llevaba sobre el hombro izquierdo una vara con un traverso en la punta donde colgaba su equipo y objetos personales, consistentes en sierras, cestos, picos, cadenas, platos, ollas para cocinar, una bolsa de cuero para llevar la ropa y un saco para raciones. Las raciones debían durar de 3 a 15 días, ¿no? Y en campaña la dieta básica de un soldado consistía en galletas de trigo, completadas con tocino, queso y vino agrio. Todos alimentos que obviamente se conservaban muy bien. Y en los campamentos, pues obviamente ya la dieta mejoraba, ¿no?, con ternera, cordero, cerdo y otras carnes, así como frutas y verduras. Y por supuesto no podía hacer falta dentro de estas raciones la sal, ¿no?, el sine qua non de la dieta del legionario. Pues tanto así que a los soldados romanos usualmente preferían se les pagara su sueldo, ¿no?, su paga por sus servicios con sal. De ahí viene la palabra salario, ¿no? Pero guarnicionar con soldados murallas, fuertes, puertos y fronteras, pues requería obviamente de tropas permanentes y profesionales capaces de dominar destrezas que iban más allá del simple mero combate en el campo de batalla, como por ejemplo en la ingeniería, ¿no?, para la construcción, los asedios a las ciudades y las tareas de policía local. El historiador judío Josefo, que estuvo al lado de los romanos durante la revuelta judía del 66 al 70 después de Cristo, dejó una descripción detallada del ejército romano en campaña. El relato de Josefo, denominado la Guerra de los Judíos, ¿no?, del 75 después de Cristo, nos permite penetrar en el conservadurismo extremo del método militar romano. Cuando una legión estaba en campaña, ¿no?, por delante del ejército se desplegaban unidades de infantería, de infantería ligera y de caballería, que actuaban como exploradores y estaban muy atentos a cualquier señal de emboscada. Los scouts, ¿no?, como se les denomina en inglés, los exploradores. Y la vanguardia de la columna principal consistía en una legión y en una fuerza de caballería. Cada día las legiones sorteaban quién iba a formar la vanguardia.
Después venían los encargados del campamento, formados por 10 hombres de cada centuria, es decir, un hombre por cada una de las 10 tiendas de una centuria. Y además de su equipo llevaban las herramientas para construir el campamento. Detrás de los responsables del campamento venía el cuerpo de zapadores que tenían la misión de limpiar o superar cualquier obstáculo en el camino para la legión. Le seguía el bagaje del comandante de la legión y el de su estado mayor con una fuerte escolta montada. Después se situaba el comandante acompañado de su escolta, que se reclutaba entre las filas de la caballería auxiliar y la infantería. Y los siguientes en la columna de marcha eran 120 legionarios a caballo, seguidos de las mulas que cargaban con las máquinas de asedio, torres, arrietes y catapultas desmontadas. Los siguientes eran los oficiales superiores de la legión, los legados, tribunos y prefectos auxiliares escoltados por tropas escogidas. Después venían las legiones, cada una marchando detrás del aquilifero y de otros portaestandartes. En la columna de Trajano, completada en 113 después de Cristo, en conmemoración de las guerras de Roma contra los dacios, los portaestandartes van precedidos de trompeteros y cuernos de guerra. Y detrás de los portaestandartes y los trompeteros, ¿no?, aparecen los hombres de las legiones, marchando de 6 en fondo en las calzadas romanas y de 4 en fondo en territorio enemigo. Y los centuriones los mantenían en formación. Y bueno, a cada legión pues le seguía su propio tren de bagaje con unas 2000 mulas por legión. Y detrás de las legiones seguían las tropas auxiliares, encabezadas por sus propios portaestandartes. El último elemento de la marcha era la retaguardia, formada por infantería ligera y pesada y caballería auxiliar. A corta distancia aparecían los seguidores del campamento, entre ellos las esposas, de hecho, o las prostitutas, o los mercaderes de esclavos, con la esperanza de comprar prisioneros de guerra y una colección, además, muy diversa de mercaderes. Pues tanto así que un ejército consular de 2 legiones, además de los contingentes aliados y la caballería, se podía extender a lo largo de unos 20 kilómetros en la marcha. Sin embargo, si la columna atravesaba territorio enemigo o campo abierto, el ejército marchaba en orden de batalla con 3 columnas paralelas que ocupaban unos 7 kilómetros. Y un ejército de esta envergadura podía cubrir unos 30 kilómetros al día, y se lograban rutinariamente marchas forzadas de hasta 50 kilómetros. La forma romana habitual, por ejemplo, para cruzar un río, consistía en clavar por parejas pilares de madera en el lecho del río, separados unos 12 metros. Después se los unía mediante vigas para formar una serie de caballetes para aguantar la calzada. Por ejemplo, en el 55 a.C., Julio César construyó un puente de este tipo sobre el Rin, en Coblenza, donde el río tiene unos 500 metros de ancho y unos 8 metros de profundidad. El emperador Trajano construyó un puente más ambicioso sobre el Danubio en el 105 después de Cristo. Tenía 1135 metros de largo y consistía en 20 pilares de piedra de 50 metros de alto y 20 metros de ancho que soportaban una superestructura de madera. Y durante 1000 años, les quiero decir, ese fue el puente más largo del mundo. Lo cierto es que, bueno, hacia el final de una marcha, ¿no?, la legión en campaña, hacia el final de una marcha, pues un tribuno y las unidades del campamento se adelantaban para seleccionar un emplazamiento en donde poder acampar. Si ya se había tomado contacto con el enemigo, era importante elegir un lugar a unos 4 kilómetros de las fuerzas hostiles y que se encontrase cerca de una fuente de agua segura. Idealmente, el lugar seleccionado estaría sobre un terreno elevado y despejado, libre de escondites que pudiera explotar el enemigo. Un campamento de 2 legiones ocupaba un área de unos 700 metros cuadrados y las unidades de campamento lo marcaban con cuidado, de manera que cuando llegase el ejército, cada unidad supiese dónde dejar su bagaje mientras trabajaban en las defensas, en las minas, ¿no?
Y normalmente un campamento de marcha estaba rodeado por un foso profundo, cuya tierra se utilizaba para construir un terraplén. Si el campamento se elegía cerca del enemigo, pues la caballería, las tropas ligeras y la mitad de la infantería pesada se desplegaban delante del foso y encarando al adversario. Entonces, repito, guarnicionar con soldados murallas fuertes, las fronteras del imperio, los puertos, requirieron de tropas permanentes y profesionales, capaces de dominar muchas destrezas, más allá que el simple mero combate. Y los pequeños propietarios nativos de Roma, de Italia, sufrieron enormemente en los siglos III y II a.C. durante las largas ausencias militares de sus granjas. Sin embargo, las continuas anexiones realizadas por Roma en ultramar produjeron una importación masiva a Italia de capitales no prediales, como esclavos, dinero en efectivo, alimentos, artículos de lujo. Y estos botines solían otorgarse a las élites senatoriales y ecuestres. El auge de la agricultura empresarial, la latifundia, financiada por capital extranjero expropiado, provocó eventualmente una despoblación gradual del campo italiano, la cual había sido la auténtica cantera de reclutamiento del viejo ejército romano. Los ejércitos profesionales podían trasladar su lealtad estatal ahora al general concreto que los dirigía, que les distribuía su salario, su paga, que les proporcionaba los pertrechos, que les permitía saquear y sobre todo les prometía prestaciones al licenciarse. La desmovilización de las tropas en tiempos de paz dejó pronto de significar para las crecientes hordas de romanos una vuelta a las labores del campo, porque al volver a sus campos ya sus tierras habían sido rematadas por sus largas ausencias. Y supuso entonces, en cambio, ahora la inactividad total y el espectro del paro urbano, así como del empobrecimiento seguro. Entonces, dadas las enormes dimensiones del imperio, pues no tardó eventualmente en imponerse el regionalismo. El ejército profesional romano ahora era multicultural, en conjunto. Y cada vez más fueron las legiones provinciales de las provincias de Roma las que no podían nunca llegar a ver a Italia, ni siquiera a la propia capital. Las legiones reclutaban a sus hombres y oficiales entre los residentes locales y buscaban la estabilidad dentro de su ámbito inmediato. Y esta práctica explica por qué más tarde las insurrecciones revolucionarias solían originarse en las fronteras y por qué los romanos fueron reacios durante siglos a crear una gran reserva centralizada que pudiese dirigir la totalidad de los recursos del imperio contra un único punto candente. A pesar de la intromisión de las legiones en la política romana y del inmenso territorio que debían cubrir, así como de los enormes impuestos que había que recaudar, la creciente corrupción y desorden inherentes al mantenimiento de guarniciones militares permanentes, pues lo cierto es que a pesar de todo ello, las legiones imperiales consiguieron preservar durante casi 5 siglos la tradición de disciplina rigurosa y sólida tecnología, tan característica de la superioridad greco-romana en el campo de batalla. Aunque para entonces utilizaban ya la lengua griega, el ejército del Imperio Romano, al menos bizantino oriental, seguía empleando todavía en el siglo VIII las voces de mando y las enseñas creadas casi 1000 años antes. Pero eventualmente, por su extensión, por su corrupción, el Imperio Romano terminará, al menos el Imperio Romano de Occidente, terminará cayendo bajo las constantes oleadas de invasiones de los bárbaros. Y esto nos lleva a considerar que a partir del siglo V después de Cristo, y al tomar control del Imperio Romano de Occidente los bárbaros, damos fin a la guerra en la antigüedad y comenzamos la Edad Media y con ella la guerra medieval.
Sin embargo, es importante señalar que el Imperio Romano de Oriente o Imperio Bizantino logrará sobrevivir 1000 años más y solamente sucumbirá ante la invasión de los otomanos hacia el siglo XV. Pero una última cosa para cerrar este tema de los romanos. El ejército romano se encontraba muy jerarquizado, ¿no? En la cúpula obviamente se encontraba el emperador. El prefecto del pretorio era en cierto modo el ministro de la guerra y estaba asistido en Roma por el prefecto de las cohortes pretorianas y de los oficiales y de los centuriones. En las provincias, cada ejército regional estaba bajo el mando de un general o el legado del ejército. Y al mando de cada legión había un comandante, es decir, un legado. Habían 7 oficiales, un prefecto del campamento y 6 tribunos. Los tribunos se encargaban de la selección de sus soldados y habían 59 centuriones. Cada unidad auxiliar tenía un jefe y varios centuriones de infantería o de curiones de caballería. En la marina romana, cada barco se organizaba como una centuria, fuese cual fuera su tamaño, y su comandante, que estaba a las órdenes de un prefecto o almirante, ostentaba el título de centurión. Dentro de una legión, un hombre empezaba como simple soldado de a pie, se le denominaba miles. Y después de varios años de servicio y para los soldados con oficio, el primer ascenso era de miles ahora a un nuevo rango llamado inmunis. Y aunque tenía el mismo salario que el miles, al inmunis se le eximía de las rutinas generales de los demás soldados. Pero el primer ascenso verdadero convertía al soldado en principal, de los que existían 2 clases: los que cobraban paga y media, los sesquiplicari, y los que percibían doble paga o los duplicari. El primer grupo incluía varios tipos de suboficiales, como el de ordenanza, ¿no? El teserarius. Y entre los segundos estaban los portaestandartes y los optiones y otros oficiales. El siguiente grado era ya el de centurión, en donde los más veteranos y experimentados, los primi ordines, formaban parte de la primera cohorte, y el más antiguo de ellos, el primus pilus, tenía derecho a asistir inclusive a los consejos de guerra. Habiendo dicho esto, y tomando en consideración que con la caída, repito, del Imperio Romano de Occidente en manos de Odoacro en el siglo V, damos final, ¿no?, a la historia de la antigüedad y iniciamos un nuevo periodo en la historia universal, particularmente en la historia en Occidente, y es la Edad Media. Y con ella particularmente el análisis, por ejemplo, de cómo ocurrió o cómo planteaban y entendían la guerra, por ejemplo, los bizantinos, ¿no? Tema que hablaremos en un siguiente video. Muchas gracias a todos.